y qué se espera para este 2025. Y para eso me acompañan dos políticos con amplia experiencia, Víctor Andrés García Belaunde y Jorge del Castillo. Gracias a los dos por estar aquí. Encantado. Bienvenidos. Y bueno, y feliz Navidad para todos, por Feliz supuesto. Navidad también. Y al final nos daremos el abrazo navideño, por supuesto. A ver, si tuvieran que hacer un balance del gobierno, así de manera general, ¿cómo lo evalúan? A ver, yo creo que hemos sobrevivido. Yo creo que es un año casi milagroso, diría yo, ¿no? El Señor de los Milagros, que sale en octubre, salió al principio de año y recién se está yendo, parecería, ¿no? Ha durado casi todo el año. Hemos sobrevivido a una tempestad muy grande y a un barco al garete, sin capitán, al garete. Y un barco al garete que mal o bien ha sorteado la tempestad y estamos tratando de llegar a buen puerto. Yo creo que hemos sobrevivido, somos sobrevivientes de esta tragedia que es el gobierno actual y también autoridades en el Congreso y en el Poder Judicial y el Ministerio Público. En fin, hemos visto los famosos fiscales, todo lo que han ocultado durante tantos años, 6 años. Entonces, yo creo que hemos sobrevivido, somos sobrevivientes y eso hay que agradecerlo. ¿Coincide con esa perspectiva un tanto negativa pero realista de que hemos sobrevivido el 2024? Bueno, hemos cumplido en diciembre 2 años de haber salvado al Perú de un hundimiento ya final, ¿no? Hubiera sido otra Venezuela. Esa es la parte buena del tema, ¿no? Pero cuando ya se trata de gestión, ¿no? Evidentemente la cosa no funciona. Y eso sucede porque en el gobierno hay gente que no tiene el expertise político para manejar las cosas, ¿no? Evidentemente no tienen política de Estado, no tienen una visión clara de dónde van, poco improvisación, diría yo. Y ahí están los resultados, ¿no? O sea, si en Perú hubiera estabilidad y confianza, hoy día podríamos estar creciendo en 5 o 6%. Pero acabamos de salir de una recesión el año pasado, sin duda sea un pasito en la economía, hay que decirlo realmente, pero las tasas de crecimiento todavía son muy bajas, ¿no? Entonces se siguen incrementando los saldos negativos, en trabajo, en todo. Entonces, estamos además ante una encrucijada, ¿no? Hay una presión para salir de la señora Boluarte y el tema es, ¿a quién le pasamos? Porque hay un camino constitucional que seguir, que sería el presidente del Congreso. Entonces la pregunta ¿es un camino viable? Y mis saludos al señor Salguana, no tengo ningún problema con él, pero él pertenece a un partido que lo maneja el señor Acuña como su chácara en el sentido literal de la palabra. Y no es nada más, nada menos que el partido que está metido en este zafarrancho del Congreso. Del que vamos a hablar también más adelante cuando pasemos al Congreso, porque eso es muy grave, sin duda. Pero es bien cierto que habla usted también de la falta de manejo político y pasa también por la gente que rodea a Dina Boluarte, ¿no? Un equipo que le ha acompañado en los últimos meses, hoy liderado por Adrián Sen, pero tiene ministros que llaman ratas a las personas como el señor Quero o que llaman odiosos a la prensa como el ministro de Economía Arista, gente investigada como De Martini, cuestionados como Santibáñez, y esa es la gente que sigue acompañando a Dina Boluarte y que no, por lo menos, planea cambiar. Bueno, insisto, yo creo que ese ha sido un año milagroso, porque es cierto que hemos superado un golpe de Estado, sabidos con qué consecuencias tendrían. Estaríamos casi como está la gente en Siria, a ver qué pasa, ¿no? A ver si los revolucionarios son tantos de izquierda o de derecha o si son tan fanáticos o no. En fin, hubiéramos estado en ese momento si triunfa el señor Castillo. Pero la señora Boluarte llega, pero ese es un país milagroso porque pasa de una ventanilla de la RENIEC a la presidencia de la República. Claro. Entonces no podemos pedir nada más. Es decir, ha pasado de estar muy abajo a la primera función del Estado, a la el primer puesto del Estado, ¿no? Ser la primera mandataria. Y eso es un salto inmensamente grande y lo está haciendo muy mal, por supuesto que sí. No podemos esperar que lo haga mejor. Pero aún así estamos sobreviviendo. Y yo creo que estamos sobreviviendo porque el país tiene sus propios resortes, mecanismos, ¿no? De defensa y una macroeconomía que nos está ayudando. Pero con un ministro
que es el odioso, Arista, que justifica el déficit fiscal, que es sumamente grave. Y que además ha aceptado que la presión tributaria ha bajado de 19% a 15%. O sea, es un gobierno que está llevando al país al garete, está en el garete, pero lo está queriendo conducir hacia un destino negativo. Y eso sí es preocupante. Usted ha sido parte también del gobierno, ¿no? Y a ver, si una presidenta, como decía el congresista García Belaunde, que no conoce el manejo público, porque efectivamente pasó de Reniec a manejar un poco las finanzas o el dinero del partido, de su partido, y ahora la presidencia, pero por lo menos que se rodee de gente que sepa. Y si no sabe y que es evidente, como muchos de los que están en el gabinete, los cambias, ¿no? Para eso sirven los ministros. Las personas de Estado deben rodearse de gente que sabe más que uno. Si se pone gente que sabe menos que uno, igual estás en las mismas. Claro. Tienes que poner a gente expertos de nivel que sin duda apoyarían. ¿Y uno cómo nota esto? Por ejemplo, yo nunca escucho hablar a la presidenta de temas de fondo de política de Estado. Yo más bien la escucho desafiar, todos los discursos son desafiantes, cuadrando a la gente, y la última fue que le han ofrecido una encuestadora, ¿no? Sí. Es una acusación muy grave, ¿no? Tendrá que decir quién le hizo eso. Entonces, esto de decir ahora estamos, ¿por qué no me ponen cero de una vez y nos vamos a los penales? Ajá. O sea, se está regalando, ¿me entiendes? Porque cualquier criollo le decía, pues, ¿de qué penales se refiere? ¿No? ¿Al Arco o a Sarita Colonia o a Chorrillos? Entonces, como usted ve, yo soy partidario, más bien, si pudiera darle un consejo a la presidenta, señora, hable usted de las políticas de Estado. Seriamente hablemos de la seguridad ciudadana, ordenemos las cosas. La economía, ha habido un exceso, el Consejo Fiscal ha hecho algunas observaciones y lo que ha contestado les han respondido mal. Sí, en lugar de poner, oye, mira, puede ser, vamos a revisar. No, de frente, una pachotada. Entonces, creo que este es un punto en el cual tenemos... El tema es que nos falta pues 1 año y medio, que es donde viene la desesperación. Y es un montón. Vamos a recordar ese momento que usted mencionaba, ¿no? En el momento en el que Dina Boluarte dice que las encuestadoras le habrían pedido algo de dinero para subirle un par de puntitos, algo que no ha caído bien en las encuestadoras y que de paso le responde. ¿Para qué gastan su dinero, su energía? Poniéndome primero empezaron 11%. Luego nos tocaron la puerta. Pero denos alguito, pues le podemos subir 2 puntos, o sea, a 11. Y yo les he dicho, nada, porque ese dinero prefiero gastarlo en Yamkasun, para las hermanas y hermanos. A mí los números, menos mal no he sido tan buena en matemáticas y por eso los números no me preocupan. Yo pregunto a mis hermanas y a mis hermanos que no tienen agua y desagüe, ¿eso es justo? ¿Eso es digno? Por eso que el dinero lo vamos a invertir en ustedes y no en las encuestadoras. Muy bien, vamos a escuchar también la respuesta de las encuestadoras, que no les ha caído nada bien esa denuncia que hace la presidenta de que aparentemente les han pedido dinero para subirle 2 puntitos. Como te digo, niego rotundamente y tajantemente que Dacom haya tenido algún tipo de acercamiento o hayamos solicitado dinero. O sea, por eso te digo que la presidenta tendría que aclarar, porque es una acusación grave. En lugar de escuchar el mensaje, lo que hacen es matar al mensajero, ¿no? Entonces entiendo que eso iría en la línea de querer desacreditar a las encuestas. Es lamentable que la presidenta, de repente, quizás generado por la presión que hay de política en ese momento, ¿no? el gran rechazo que la ciudadanía expresa a su gobierno, pues ha preferido lanzar esta acusación irresponsable e injusta, ¿no? Actitud confrontacional, ya no solo con algunos políticos, con la fiscalía, con la prensa, sino también ahora con las encuestadoras. ¿Qué le parece eso? A ver, es que, claro, le pidió plata para subir a 2 puntos y le pareció poco, pues ella quería que le suban 20. 2 puntos, dijo, de repente no, pues, será la ¿para qué queja, esto de gastar plata en vano? Pues dijo. Lo único que se me ocurre decir, me parece pues muy chabacana, la verdad. El tema es, hay que salir a la calle. Ella tiene un servicio de inteligencia interesante.
que le pida al servicio de inteligencia que le haga una encuesta a ver si son reales o no. Yo creo que son reales. Los servicios de inteligencia siempre hacen encuestas, lo que pasa es que las hacen para ellos mismos. Y de acuerdo a eso plantean programas de seguridad o de estrategias al gobierno o a los ministros de turno, de defensa o del interior. Así que le pregunte y sale de la duda. Pero me parece que es una acusación muy mala, muy barata. Y finalmente ella dice que quiere poner agua a la gente. Que no diga en los meses, año y medio que tiene gobernando. Dos ya. 2 años gobernando. ¿A qué pueblo Villorrio, pequeñito, pueblo pequeño, le ha puesto agua? Por ejemplo, que diga, un solo pueblo. Ya no le estoy hablando de una gran ciudad. No. A un pueblo le lleva agua. A ninguno. Y falta agua en Piura, que ya tenía agua. Y ahora falta agua en Piura. Y ni siquiera pueden limpiar pohechos. Ni siquiera pueden hacer eso. O sea, es un gobierno ineficiente, inepto. Ahora, Tatiana, en el Perú han habido presidentes ignorantes. Es cierto. Pero eran inteligentes. Que hay una gran diferencia entre uno y otro. Para nombrar a uno de los más ilustres, Castilla era un hombre bastante ignorante. Un hombre que se había criado casi en la calle, pero era muy inteligente. Y sabía escoger a su gente. Y escogió a grandes talentos como ministros. E hizo un gran gobierno. Castilla transformó el Perú. Lo dejó de la anarquía, de la guerra de independencia, a un país ya más moderno y encaminado. Bueno, pues hay otros que también han sido ignorantes, pero han sido inteligentes. Esa señora, por lo menos que si no tiene inteligencia, que pida prestada la inteligencia para poder traer a gente adecuada en cada sector. Pero ni siquiera eso tiene iniciativa, ¿no? Porque además se reúne de gente que le pinta un panorama completamente distinto a la realidad, ¿no? Que le dice, caramba, sí estamos bien en seguridad, estamos mejorando en educación, nos está yendo bien aquí, en economía, no tiene nada que ver con un rebote. O sea, por eso es que ella sale con mucha holgura a hablar como habla, cuando la realidad es completamente distinta. Si no quieren, no miren las encuestas, pero la presidenta hoy por hoy ya no puede, por ejemplo, viajar a muchas regiones. Casi no viaja, es una presidenta que casi no sale. Por eso quiere viajar al extranjero, pues. Debe ser. Aquí mismo en Lima, en las últimas actividades que ha tenido en los últimos meses, ¿qué hace? O no va, o va, simplemente cercan toda la zona, que la gente no se acerque, que la prensa mucho menos. María, por una cosa, la gente a 3 cuadras. Pero creo que esto hay que sacar ¿cuál es la lección de este asunto? ¿No? De los últimos años esto ha ido en picada. Y hay una opción para recuperar el país, sí la hay. Pero eso pasa por el ciudadano. O sea, mucha gente por buscar las nuevas figuras, las nuevas caras, las nuevas imágenes, yo pensé, el nuevo rostro, la renovación. Mira, ahí está la renovación. ¿No? Mira lo que hemos terminado. Somos representantes de 2 partidos que se podría llamar tradicionales y a mucha honra, porque la tradición es parte fundamental también de la República. Entonces, cuando los partidos existen institucionalmente, le presentan al país un conjunto de gente que conocen. Puede haber fallas como en todas partes, pero tienen ideas claras a dónde va la cosa, ¿no? Cuando viene el improvisado, el aventurero, el que nadie conoció, no tiene ninguna trayectoria, ahí tienes un problema. Y eso es un poco lo que está pasando. Y además vienen con discursos, ¿no? En la honestidad está la diferencia y se levantaron 10 millones de dólares. Si nosotros somos los honestos, 3 millones más. Eso es lo que ha pasado. Entonces, creo que la gente tiene que volver a mirar la política seriamente, ¿no? La política para los políticos que sabrán convocar a los mejores peruanos para gobernar el Perú. Ese es el tema. El problema ahí está en la gente, finalmente, ¿no? Que son los que tienen que elegir entre lo que los presenten. Urbi Torrado, escuchaba haciéndole un análisis de la situación, CEO de Datum, y ella decía que el sentimiento que más predomina hoy en la gente es la decepción de la clase política. Que están decepcionados, que no confían, además, Tatiana, en la estructura del Estado. Clase política, pues. Pero es lo que la gente interpreta en ese momento. Pero eso es lo que hay que decir. Esta gente no es la clase política. Pero es la gente finalmente que hoy nos está gobernando. La ventana, ¿no? Al gobierno y con los resultados que estamos viendo, ¿no? ¿Por qué? Por decir la propia gente, ¿no? Un alto porcentaje de Lima se fue a la playa el día de las elecciones del año 21. Ahí está. Le regalaron a Pedro Castillo el triunfo. Pero es por eso, porque no hay interés. Porque además las encuestas que muestran que no siente la gente que vaya a haber un cambio o una mejoría de cara al próximo año.
Entonces tampoco es que estén viendo, oye, caramba, por aquí está la solución, sí, ya se va Dina Boluarte, ya va a cambiar de ministro, ya la cosa va a mejorar. O sea, tampoco hay esperanza. A ver, ¿qué cosa es la clase política? Yo me considero que soy la clase política. El Castillo creo que también. Pero yo no veo a mucha gente que es parte de la clase política. ¿De dónde surge la clase política? ¿Cae del cielo? ¿Surge del barro? ¿No? ¿Del fango? ¿De dónde sale la clase política? La clase política sale de la clase dirigencial. De ahí salen los políticos. Y la clase dirigencial representa al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que decía Ortega y Gasset en la guerra civil, después de la guerra civil española, después que se mataron casi 1 millón de españoles en una guerra civil que duró del 36 al 39, le preguntaron a Ortega y Gasset, el gran filósofo, oiga señor, ¿qué falló en España? ¿Qué faltó en España? ¿Falló la clase política? ¿Falló la clase dirigencial? ¿Qué falló? ¿Y qué dijo Ortega? El pueblo español estaba enfermo. Y un pueblo enfermo produce clases políticas y dirigentes enfermas también. Eso es. Entonces, yo no digo que el pueblo esté enfermo. Yo creo que no. Pero evidentemente hay un sector muy cercano, quizás a un contagio, a una enfermedad, que ha elegido equivocadamente en el Congreso, en la presidencia, y esas son las consecuencias. Tenemos que hacer que nuestro pueblo esté más enterado, esté más maduro, participe más en política y tome mejores decisiones. Pero eso es muy cierto, porque, a ver, nuestros representantes son finalmente un reflejo de lo que hoy somos. Así es. Hay excepciones, por supuesto, en la ciudadanía también las hay, pero como peruanos nos quejamos, ay, la clase política que son corruptos, pero a ver, nos para un policía y ya están pensando en la coima, van a un concierto y quieren pagar también por estar adelante y no hacer la cola, entonces eso también es parte de nosotros. Hoy día he visto un video en el aeropuerto que hay un policía que decomisan, revisan a una pasajera que tenía drogas o no sé qué cosa, la revisan y el policía se ve por las cámaras, Sí. pero no se da cuenta. Sí, guarda. Abre la maleta, ve plata, saca $200 y se lo mete al bolsillo. Sí, con un descaro y ¿Con un se lo descaro? guardó. Sí. Y, o sea, el policía le roba al narcotraficante, al paquetero, en fin. ¿Te acuerdas, Vito, de la fiscal que en el aeropuerto Y una fiscal que hace poco le robó el maletín a un pasajero claro, en el Jorge Chávez, Sí, una sí, fiscal de Piura. de Piura. Entonces el país está con una sensación de impunidad y de corrupción que hay que combatir de todas maneras. Y la única manera de combatirla es evitando la impunidad, Y si el gobierno ve que un policía se roba 200 soles, que el Ministerio Público, que una fiscal se roba el maletín de un pasajero en el aeropuerto y no los expulsan con bombos y platillos, entonces aquí... Oye, los policías que le robaron a su colega herido, ¿te acuerdas de esa Así nota? es. Claro. Una cosa increíble. Esos son malos elementos que hay que cortarlos, pero nadie se anima a cortarlos. Ese es el problema. Y me acuerdo que alguna vez, en algunas oportunidades, usted nos hacía recordar que antes, cómo expulsaban públicamente, por Claro, ejemplo, los degradaban. Y algo que se En el debería poder patio hacer en del todas. Ministerio del Interior, ahí los policías malos policías, los degradaban públicamente. Eso hoy día no se hace, los trasladan de sitio. Bueno, pues, entonces, ¿qué cosa esperamos? Y lo justificamos, y no decimos nada, y lo aceptamos. Hemos aceptado el convenio de colaboración eficaz. El 90% de la prensa y la opinión pública aplaudía el convenio. Yo que me oponía, me decían, oiga, usted se opone porque tiene codinomes. O sea, los pocos que nos oponíamos se reían de nosotros y nos vinculaban con cualquier tipo de barbaridad que podía haber producido antes de. Entonces, hoy día nos damos cuenta que ese convenio es entreguista. Y bueno, ojalá pues que el país reaccione contra estas autoridades que han vendido al Perú, ¿no? Y nadie dice nada. De acuerdo, y que no quisieron además durante años mostrar, ¿no? Que se había acordado, pero eso a que se había llegado. Eso es el gobierno de PPK Vizcarra, que empiezan con el decreto de urgencia 003 y que ahí le autorizan solamente a estos 2 fiscalitos y después sacan a los procuradores que se oponían y ponen a dos procuradores imberbes. Uno era juez coactivo de ventanilla, lo ponen a negociar con Odebrecht. Eso es una mala fe. Pues. Un gato con un tigre. Sí, pues, eso es una... O sea, entonces
la cosa es mucho más grave de la que creemos. Vamos a compartir ahora una encuesta de los personajes más negativos del año. ¿Qué piensa la gente? ¿Quiénes han sido los más negativos? ¿A qué peruano considera el personaje negativo del año en el país? Dina Boluarte a la cabeza con 56%, de lejos el personaje negativo según esta encuesta de Datum. Le sigue, bueno, Keiko Fujimori 4% y el resto con 1%, Antauro Humala, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón y Andrés Hurtado. Pero es abismal, ¿no? Tenemos a ver un poco más, mucho más abajo, Rafael López Aliaga, Nicanor Boluarte, Eduardo Salguana y otras personas más. Pero, a ver, se la llevó Dina Boluarte, de lejos, 56%. Bueno, ha hecho méritos ¿Te sorprende? suficientes. Ha trabajado para eso mucho. Piensa lo mismo. Es un pararrayos de todo lo que está sucediendo ahora, porque se compran los pleitos, pues a eso me refiero. Si ella va al choque y la confrontación, lo lógico, toda acción genera una reacción. Sí, si la política seria de Estado hablara cosas de fondo, deje que sus ministros o alguien más conteste las cosas que haya que contestar, si es que vale la pena contestarlas, yo creo que no. Entonces, la política es un arte de lo viable, ¿no? Entonces, si alguien se empeña a hacer cosas que no funcionan y R con R no sale del mismo error, ahí están las consecuencias, evidentemente. Entonces, insisto, creo que hay que trabajar y en esto los medios juegan un rol central, ¿no? Principalísimo. ¿Por qué? Porque finalmente el político funciona de la mano con el medio de comunicación, ¿no es cierto? O sea, pero como la buena noticia no es noticia, ¿no? Hay que cambiar un poco el chip. Por ejemplo, yo pongo cualquier noticiero de televisión. La primera media hora son crímenes, secuestros, extorsiones, sicariatos. Entonces, ¿qué le estamos dando a nuestro pueblo? Bueno, pero eso es lo que pasa, no pero se puede yo sé que es lo que tapar la pasa, pero realidad. también pasan muchas otras cosas buenas que nadie sabe. A eso me refiero. Entonces, no le podemos alimentar a nuestra población solamente de cosas negativas, porque hay una psicosis colectiva de este tema. Hay que elevar el nivel, a eso me refiero, ¿no? Yo no estoy haciendo una crítica expresa contra nada ni contra nadie, sino hay que elevar el nivel del diálogo político. Yo le censuré mucho y creo que uno de los grandes errores, por ejemplo, del montesinismo en la época era haber degradado la prensa, que es lo que hizo. Compraba por un lado y por otro lado los titulares de los diarios chichas. Eso es degradar a nuestro pueblo, en lugar de elevarlo culturalmente, lo rebajó. Hay que recuperar ese espacio. Tenemos también otra encuesta donde Dina Boluarte también figura a la cabeza como el personaje del que más se habló. Aquí da igual si se habló de manera positiva o negativa, pero bueno, ya hemos visto que ha hecho algunos méritos para que se hable de ella de manera negativa. Es a Dina Boluarte con 62%, le sigue Vladimir Cerrón, prófugo hace más de un año, 41%, Andrés Hurtado Chibolín, 23%, Agustín Lozano con 19%, Pedro Castillo también 19%, luego está Antauro Humala con 16%, y al final de esta tabla 15% para Keiko Fujimori. Aquí, insisto, da igual si se habló bien o mal, simplemente se habló. Juan José Santibáñez, 14%. Le sigue José Domingo Pérez, el fiscal, 12%. Rafael López Aliaga, alcalde, 11%. Gustavo Adriancén, incluso sale un poco más abajo que el señor Santibáñez, con 10%. Y otros personajes que seguramente aparecerán. O sea, Pedro Castillo 19, pero si Pedro Castillo fuera el presidente tendría 89. Sí. ¿No? Lo que pasa es que son momentos. Bueno, es que ahora, ya no está, sí, pues, claro, ¿no? está en Son cana, los que ya están en no. la noticia, ¿no? Claro. Exacto. De los que están en la noticia hoy. Claro, Exacto. así es. Sí, es una muestra un poco de los que se ha hablado, ¿no? Durante, por ejemplo, en otro contexto probablemente Agustín Lozano tampoco habría figurado, pero por lo ocurrido recientemente en las investigaciones sale ahí, lo mismo Andrés Hurtado y otros personajes ahí vinculados a la política que tienen intenciones, Antauro Humala, Keiko Fujimori, que también seguramente de ellos seguiremos hablando. Pero a ver, decía usted del manejo político de Dina Boluarte, que hay cosas que son relevantes, otras cosas que no son tan relevantes, que los ministros deberían responder y ahí cerrar la cosa. Por ejemplo, el tema de las cirugías. El tema de las cirugías salió hace algunos meses por una investigación periodística y de ahí no se volvió a hablar hasta que Alberto Tarola lo puso en una comisión. Él dijo, sí, efectivamente, Dina Boluarte se operó. Y la presidenta lo negó muchas veces, hasta incluso sus ministros, y
Y hasta finalmente salió en un mensaje a la Nación a decir, sí me operé, pero lo hice por temas de salud. Mal manejo político de la situación, hizo bien la mandataria en ningunear el tema. No. ¿Qué piensa? Hizo muy mal en ocultar las cosas, ¿no? Ahora, no está obligada, hay algunos constitucionalistas, porque ahora todos son constitucionalistas o penalistas, ya no hay otro tipo de abogado, ya. Solamente La coyuntura. o la Constitución y penalistas, y todos tienen clientes además. No son abogados libres, no son profesores, o no son escritores, investigadores, van a la televisión casi a cobrar honorarios profesionales, ¿no? Casi. Aquí no, por favor. Así, aquí No, el canal no, le cobran a sus clientes. Sí, Ya, no, ya sí, lo a entendí. ese sí que no, el canal no, a sus clientes. Si yo voy, una entrevista de 1 hora te vale te vale tanto. Yo lo conozco porque, en fin, tenemos amigos, en fin, en ese rubro, ¿no? En fin, entonces, ¿qué pasa? En realidad estamos hablando de personas que se meten en el problema, que no quieren darle ningún tipo de solución y que luego empiezan a opinar y tienen intereses de por medio. O sea, es como cuando se discutía el tema de las AFPs, se invitaban economistas vinculados a las AFPs. O sea, hay dos casas, la prensa debe diferenciar entiendo. perfectamente bien lo que es un independiente. O sea, en una parte del mundo yo he visto que abogados penalistas con estudios abiertos y que tengan clientes que pasan en problemas parecidos, vayan a opinar a favor de su cliente sin decirlo. Pero O sea, ¿qué piensa del tema de fondo, ¿no? de lo que pasó? Independientemente de las opiniones de abogados, porque ha habido de los dos lados también, Sí. ¿no? La mayoría que considera que sí, hay acusaciones constitucionales de por medio y en fin. Pero yo quería decir lo siguiente. Sí. Hay dos constitucionalistas que dijeron que la presidenta estaba obligada a informar. No lo dice la Constitución en ninguna parte. Y hay que leer los debates de las constituyentes de ese año y de los años de las constituciones anteriores, del 78, etcétera, que tratan el tema también y no dice absolutamente nada. Solamente está en el derecho público, está obligada la presidenta a hacer lo que la ley o la Constitución manda. Y lo único que le manda a ella es hablar y pedir permiso para viajar al extranjero. No nada más. Ella no tiene que pedir permiso para operarse. Pero o informar. Si, digamos, durante la operación, porque por ahí va el debate, ella queda inhabilitada, Ahí está recién, sedada. ahí recién entrará el Congreso a declararla incapaz y nombrar a un sucesor. Es que no sabemos qué ha pasado. Allí recién. Claro, porque no pero sabemos. no antes, Claro. no antes. Ahora, el problema viene detrás. El problema viene porque el jurado se tuvo la mala virtud de inscribir una plancha presidencial incompleta. Entonces, esos son todos los problemas. Y después la presidenta ha tenido el Congreso le ha autorizado a viajar y despachar de manera virtual. Sí. Y se va a la China 14 o 18 horas en avión, está incomunicado con el Perú, y eso es peor que una operación. Está más aislada que una operación. O sea, yo no creo que... Y finalmente, en el Perú, y eso Castilla lo hizo el año 1856, en el Perú hay una ley de ministros, que la actual es muy parecida a la anterior, recoge lo anterior, donde que preside el Consejo de Ministros es el presidente del Consejo, no es el presidente de la República. Ya. Quien preside el Consejo es el presidente del Consejo de Ministros. El presidente de la República siempre lo preside porque asiste muchas veces, pero si no asiste, lo preside el presidente, de tal manera que tampoco era necesario que avise. Ahora, ¿por cortesía debió hacerlo? Quizás. Por cortesía o por sinceridad no debió ocultarlo, también es cierto, pero obligación no tiene ninguna. Por si había, claro, porque como insisto, no sabemos qué tipo de cirugía, con certeza, qué tipo de anestesia le colocaron, no lo sabemos. Pero claro, como no sabemos, porque la presidenta del gobierno no lo aclara, aquí seguimos hablando del tema, Ese es el evidentemente. Ocultar las cosas crea las incertidumbres que todos padecemos, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, es una falta de transparencia, pero es permanente. Mira, ¿cómo empezó los Rolex? ¿No? Lo mismo. Prestados de antaño. Me los compré ¿no? yo. Claro, 10 sí. versiones distintas. Y luego mi ¿no es Walkie cierto? me los dio. Ya. La operación, sí, no, hasta una conferencia de prensa, perdón, hasta un mensaje a la Nación que no me pareció que la presidenta tenga un mensaje a la Nación rodeada de ministros para hablar de su nariz, ¿no? De la operación, me parece fuera de lugar. Y así ha habido 3 o 4 temas en los cuales no ha habido claridad. Por ejemplo, este tema de Mykonos, ¿no? Nunca, al final deja crecer
un mes el problema para decir, no, yo no estuve ahí. ¿Y por qué no lo dijo el primer día? ¿No? Entonces, como ves, esta falta de experiencia política, por llamarlo de alguna manera, para ser benevolente, ¿no?, es la que ha conducido a que le crezcan los enanos, pues, ¿no? O sea, un problemita así, que realmente es casi anecdótico, se convierte en un tema de Estado que empiezan a hablar vacancia presidencial. También cayendo en un papelón, porque francamente, porque lo operaron así o asá, hay que ir a una vacancia presidencial. Yo creo que no hay que jugar con la estabilidad del país. Por jugar con la estabilidad del país, y se bajaron a PPK en su momento, mira lo que hemos tenido. Sí, hemos sido de... 6 cayendo. presidentes en 6 años, un desastre, peor no puede estar. Entonces, otra sugerencia de la presidenta, de aquí para adelante, señora, no mienta, hable con transparencia, diga las cosas claras desde el principio, ¿no? Y yo creo que se va a entender mucho mejor, y la gente le entenderá. A ver, vamos a suponer que diga así, por una razón médica, ok, lo operaron, pues ya, está bien, de paso aprovechó para una jaladita, no hay problema. Es su decisión, Eso no hay problema, ¿de te das acuerdo? cuenta. Si le regalan un reloj, depende de quién se lo regale, pero tiene que decirlo con claridad y no estar en este doble juego que le hace mucho daño a ella. Por eso están cabezando las encuestas para antipatía. Claro, claro. Vamos a recordar Pero un además, poco... si quiere Sí. la presidenta que suban las encuestas, tiene que salir a la televisión ahora, que aproveche por Navidad, el Niño Dios, los orines del niño que se consumen. ¿Qué ibas a decir? No, que se consumen, es una vieja costumbre limeña, ¿no?, de los años 20 y 30, ¿no? El 25 uno va, ¿no?, a familiares y amigos a tomar los orines del niño. Esa es una vieja tradición limeña, además que no es invención mía, por si acaso. Bueno, entonces que vaya con esta afán de amor, ¿no?, a la verdad y amor al cargo y al país, ¿no? Decir, señores, yo soy presidenta de la República, yo estoy obligada a cumplir la ley y hacerla cumplir. Le pido a mi hermano que cumpla con la ley, que se ponga derecho. Es muy importante. Ese es Que su se ponga Es derecho. muy importante. Nada más. Nada de su Y el hermano. día siguiente ese 3%, no tiene que llamar a nadie. Ese 3% se convierte en 30 probablemente. Porque eso es muy cierto. Ha habido cosas, digamos, favorables, si se quiere, para este gobierno en los últimos meses. APEC, CADE, que no fueron, dicho sea de paso, desaprovecharon esa Que fueron oportunidad. buenas noticias. Claro, la batalla de Ayacucho no fueron, La de no Junín fue la, tampoco la fue. batalla de Junín. Las dos, no, las ninguna de las dos fue. No fue tampoco, desaprovechando oportunidades, así incluso la inauguración del megapuerto de Chancay. Puntos en concreto que podrían ayudar a sumar a esa encuesta, pero a la hora de la hora, el rechazo, esa confrontación que sigue teniendo la presidenta con sus ministros, no le ayudan a subir para nada. Para nada. Creo que esa medida que sugieres de la entrega del señor Nicanor Boluarte es Sería un gesto. fundamental. Es fundamental. Porque además el hermano de la presidenta no puede estar fugado, No pues. puede, además, siendo un hermano tan cercano Claro, a ella, no tan puede estar querido por fugado. ella, se hablaban y se veían todos los días. Claro. Ah, imagínate que descubran que se comunicaron estos días de algo, Y otro se están- escándalo. ¿Y se van a comunicar en Lógicamente. Navidad por teléfono Claro, o no? claro. Deseando felices Navidades. Bueno, si Cerrón tiene internet, a lo mejor el hermano también, ¿no? Debe ¿Quién tener sabe? algo. ¿Quién sabe? Además, es que claro. si es inocente, con mayor razón. Se Debería pone a estar- derecho, Sí. espera la apelación, si le sale favorable, como le salió la vez pasada favorable, ¿no? Exacto. Y es altamente probable que sea favorable, pero él al fugarse pone las Complica las condiciones, cosas. complica su propia aún más posición. para la presidenta, ¿no? Bueno, el abogado de Nicanor ha dicho que si se confirma, digamos, ya en segunda instancia, él le recomienda que se entregue, que se ponga a buen derecho, que al final ha sido una decisión personal, que el abogado no necesariamente comparte, pero que definitivamente Lo que la hermana jala. le recomiende, como tú dices. Claro, que la salga hermana de le ella. recomiende. Que le exija, Que le exija. exijo que te pongas a derecho. Y digamos, el tiempo que ha pasado, ¿no le jugaría en contra? O sea, ¿creen que realmente tendría un efecto si lo hace ahora la presidenta? No, para ella es fundamental. Para Boluarte no lo sé, quizás sí, quizás no, pero para ella es fundamental. Estamos hablando de una figura política importante, la De primera acuerdo. figura política del Perú. Porque lo de Cerrón, Además y que no ella tiene aparezca, le ha jugado en obligación contra. de perseguir, de hacer cumplir la ley y de perseguir a los que no la cumplen. Tiene la obligación. Entonces, ¿cómo va a permitir que el hermano tenga una excepción? Mira, pero puede. eso también se suma a, por ejemplo, la remoción de efectivos de la DIVIAC, que lo que hacían era combatir o buscar la corrupción en el poder. O sea, ¿no es un poco contradictorio una presidenta que debería estar luchando
contra el crimen organizado, que ahora, independientemente si estaba Harvey Colchado ahí o quien haya estado, pero digamos, hay buenos efectivos, especialistas en temas de investigación, que hoy por hoy pasarán a hacer cualquier otra función. Algunos van a mandar a comisarías. ¿Qué le parece eso? Bueno, lo que era el EFICOP, ¿no?, que estaba en el Ministerio Público y la DIVAC en la policía. Hay una serie de medidas que se han tomado, como lo de la detención preliminar y otras cosas, que se han tomado porque los que tenían a su cargo esta función también cometían excesos. Por ejemplo, ir a romper la puerta de la presidenta, ¿a quién le puede parecer razonable? Por más antipática que le caiga a Dina Boluarte. No es partidario para nada, pero romperle la puerta, ¿sabe el daño que le hace el Perú? Esa estupidez de Colchado, porque él es el responsable de eso. Porque eso le hace daño al Perú, no le hace daño a ella, al país. En el Perú es cualquier cosa. Entonces, un inversionista que tiene que venir acá y que tiene que decidir si el puerto de Corío va o no va, ¿no? ¿Qué puede pensar de una imagen de ese tipo? Por eso hay un contagio colectivo. Yo creo que tiene que ver mucho con el fenómeno que tú dices, que un poco todo el mundo cree que tiene derecho a hacer cualquier barbaridad, sin medir las consecuencias y el alcance de sus actos. Y entonces, la desactivación de una cosa y la desaparición de la otra, o el reparto de la gente, tiene mucho que ver con los excesos que esa misma gente, o algunos de ellos, sus jefes, han cometido, ¿no? Claro, digamos, yo entiendo su punto, pero por acciones de algunos, ¿vamos a tirar todo eso abajo? Pasa lo mismo, por ejemplo, con la ley de detención preliminar. Ha habido abusos de fiscales, Sí, por supuesto, para llamar a organizaciones criminales, grupos de 3 personas, caso Pedro Pablo Kuczynski y otros, han detenido a gente para buscar colaboraciones eficaces y pasar a una siguiente etapa, pero por algunos fiscales también nos vamos a traer abajo esa figura. O sea, a eso voy. el principio es, primero investigo, después detengo. Pero acá es al revés, acá primero te agarro, te detengo y después investigo. Pero Entonces, en esos dos casos en particular. Pero esas injusticias han traído como consecuencia esta reacción, que se van a la otra banda, ¿no es cierto? O sea, ya nos traemos es una todo cosa abajo. completamente bipolar, se va pum al otro lado, ¿no? Creo que por eso es que hay que ser mucho más serenos en el manejo del Estado. Eso es muy importante, no es que uno sea pavo o lento, no. Pensar. Pensar para que las cosas vayan bien, porque toda acción genera una reacción. Una decisión de Estado tiene una serie de efectos colaterales. Tienes que evaluarlos, el costo-beneficio. No puedes tú lanzarte porque te lanzas. Por eso ha pasado. Ahora, que también la DIVIAC tenía algunas cuestiones, igual que FICOP, algunas cuestiones de organización política las tenía. Se habían convertido en una especie de policía política y eso no está bien. ¿Qué piensas? Digamos que se había convertido, sí. Hay unos casos que eran extraños y raros. Y el propio Colchado, que haya sacado la fotografía en sus redes de la torta. Bueno, eso demuestra pues una complacencia total y una vanidad y una frivolidad extrema, ¿no? Me parece los buenos policías investigadores no hablan, no se muestran, no declaran. Es decir, yo recuerdo el general Edgar Luque, recuerdo, no sé si Jorge lo conocía, Edgar Luque, que fue un gran jefe de inteligencia, llevó a Belaúnde preso después del golpe de Estado del año 68 a Argentina. Nadie se enteraba, nadie sabía nada. Eso uno se enteró después de muchos años. O sea, nadie tenía por qué hablar. O sea, son policías silentes. Cuanto más silentes, más efectivos, más policías, más investigadores. Entonces este Colchado por ahí ha pecado y evidentemente se ha demostrado no solamente sus excesos verbales, sino su extrema vanidad y frivolidad para hacer cosas que a veces no eran las necesarias. Pero insisto, por 1, 2 o 5, no sé, personas, Está ¿vamos bien. a traer abajo todo eso? No se puede. Debería individualizarse las responsabilidades. Eso Porque, es cierto. a ver, Es cierto. viéndolo Sí. también del otro lado, es un equipo que también Sí, ha así investigado y ha detenido a personas Debería que están a investigadas. cada uno no darle de baja por renovación y darle las gracias. No, porque si ha actuado mal, tú no puedes darle las gracias de nada. Simplemente le da de baja y punto. Y si es grave lo que ha hecho, va a un proceso disciplinario. Pero lo que no se puede hacer es aceptar que ha actuado muy mal y luego le das de baja por renovación, con ascenso, con mejor sueldo y le das las gracias. Entonces no estás
castigando la mala actitud o la mala acción. Pero con sueldo general, creo. Claro. Sí, claro, exactamente. Provecho. ¿Creen que Dina Boluarte llegue al 2026 o ya a partir del próximo año no le va a ser tan útil, diríamos, para el Congreso? ¿Qué piensan? A ver, el último año se le puede poner ófrico, ¿no? Por diversas razones. Para empezar, porque no hay soluciones de Congreso, en fin. Depende de quién asuma la presidencia del Congreso. Bueno, a Pepe no la suelta, ¿no? Bueno, innecesariamente a PP no le tocaba este segundo año, pues se lo concedió. Creo que el fujimorismo se dio su espacio, ¿no? Pero más allá del partido, yo digo, al prestigio de la persona que vaya a presidir el Congreso, va a depender de eso. Y va a depender si esta señora Boluarte, la señora presidenta, tiene una capacidad de rectificación o no. Puede Partiendo ser, de eso, claro. puede ser, yo creo que eso es muy importante. Y para eso ella tendría que tener, ha perdido ya 2 oportunidades anteriores, gabinetes de más amplio De ancha espectro, base, sí. claro. Cosa que se le hace más difícil, ¿no? Pero si lo hubiera hecho desde el principio, otro hubiera sido el cantar, absolutamente, ¿no? Y hay mucha gente de valor, con o sin partido, que estarían muy dispuestos, sin duda, a apoyar. Mucha gente inteligente, de prestigio, serios, Sin duda, ¿no? sin duda. Lo harían. ¿Usted piensa lo Yo mismo? creo que el año próximo, a partir del 28 de julio, va a ser un año clave. Por un lado, algunas fuerzas que van a querer que el presidente del Congreso, que se elige en ese momento, pueda convocar elecciones, o también van a haber candidatos que quieren tener mayor protagonismo y van a pedir lo imposible, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también se inicia una campaña política presidencial, van a haber 30 o 40 candidatos y a ellos la mayoría no les va a convenir pues un cambio de gobierno en plena campaña, ¿no? De acuerdo, En absoluto. de acuerdo, va a ser complicado. Tengo que hacer una pausa, le pido por favor que me esperen Encantado. solo unos minutos para seguir conversando. Vamos a hablar de Bien, estamos de regreso, vamos a hablar un poco de seguridad, que es uno de los temas que más le preocupa al país. Porque Datum elaboró una encuesta donde pregunta, si pudiera pedir un deseo para el Perú, ¿cuál sería? Y el principal deseo por lo menos, es que disminuya la delincuencia, las extorsiones y el sicariato. Es lo que la gente, emprendedores, comerciantes, creo que cualquier ciudadano que tiene hijos, por lo menos, tiene la preocupación de si llegarán a casa tranquilos, a salvo. Hoy por hoy esto no deja vivir tranquila a la gente, ¿no? No es una preocupación, digamos, idealista, inventada, está basada en la realidad. Y además, solo para precisar, de un gobierno que nos está haciendo cargo del tema. Ya, pero para no faltar a la verdad, en los últimos 3 o 4 años han habido casi 30 ministros del Interior. Sí. Es igual el número como antes general de la policía y por tanto cambia al jefe de inteligencia, a la administración, todo. Entonces, con esa inestabilidad, que no solamente es de este régimen, sino de Castillo, de Vizcarra. Vizcarra, ¿cuántos generales echó a la calle? Creo que 17, 18 generales lo sacó, porque le dio la gana. 18. Perdón, Sagasti. Sagasti. 18. Sagasti, ¿no? Entonces, la estabilidad viene desde allí, la inestabilidad viene desde ahí, se ha ido agravando. Entonces, eso también denota que no hay política de Estado sobre ciudadana. Hay ideas sueltas, que pueden tener buena voluntad, no lo tengo duda, pero vamos a crear una emergencia este distrito, ya, perfecto. Entonces los choros se pasan al costado, ¿no es cierto? Y se acabó. Entonces, aquí lo que hay que hacer es una política de Estado de seguridad ciudadana. Y aprovecho la pregunta para comentar lo siguiente. Un grupo de partidos políticos, ¿no? Nos hemos reunido, hace un par de semanas hicimos en ESAN una exposición cada uno de su propuesta de política de seguridad ciudadana, y la idea es fusionar e integrar, hacer una política única, digamos, entre 6 y 7 partidos, presentarla al país y decirle, esto lo firmamos y nos comprometemos que quien gane las elecciones la aplica. Eso sería un gran paso de consensuar cosas, ¿no? Entonces, y darle continuidad, porque cuando las políticas no tienen continuidad, pues todo se malogra. Y pasa en parte por esos cambios que bien Por mencionaba, supuesto, ¿no? por eso, entonces, esto es fundamental. Si nosotros le damos esta política de Estado y si el gobierno decidiera, oye, la puedo empezar a aplicar ahora, también, ¿por qué no? No tenemos que esperar año y medio para el tema. De acuerdo. Parte de esa política pasa porque se ejecuten las cosas, se gestionen, ¿no?
estados de emergencia que el ministro dice, sí funcionaron, pero aún así hay que ampliarlos más. Se amplían 45 días más, que terminan ahora el 10 de enero, pero el gobierno no autoriza el dinero. Y recién lo ha autorizado la semana pasada, o sea, la semana pasada, el miércoles, para que se ejecute hasta el 31 de diciembre. Cuando hay feriados, o sea, le quedaba prácticamente 5 o 6 días a los alcaldes para ejecutar. ¿Quién puede ejecutar casi 2 millones de soles en menos de una semana? Ahí viene lo de Moquegua, el hospital de Moquegua con Vizcarra, que el último día empieza a girar cheques. El 31 de El segundo diciembre día empieza a girar creo que cheques. 50 cheques. O sea, sin tildar necesariamente de corruptos a los alcaldes, pero Pero se puede los pasar efectúa. eso, pues. Exacto, exacto. Es una tentación. A ver, yo creo que el tema, lo que ha dicho Jorge tiene toda la razón en el sentido de que no puede haber ministros tan fugaces, o sea, con desempeño tan corto. Yo recuerdo que en los años 30 hablaba el famoso jurista Vilarán, decía que en el Perú el promedio de un ministro era 6 meses. En los años 30, ahora es 30 días o 60 días. Es una cosa Algunos increíble. son menos. ¿Ah? Algunos menos. Algunos menos, o sea, estamos en una etapa tremenda. Recuerdo que ahora hay viceministros, antes había secretarios generales nada más del ministerio, que duraban siempre. O sea, el ministro pasaba y duraba el secretario general. Lo pongo el caso, por ejemplo, de un profesor que se llamaba Carlos Salazar Romero, que fue viceministro de Educación, secretario general del ministerio, del año 48 hasta el año 68. 20 años. O sea, conocía al derecho y al revés. Le pasaban a los ministros, él quedaba. Entonces, eso no hay ahora. O sea, no hay carrera pública. Ese es el problema. No hay carrera pública. Entonces, el ministro llega con su gente y a los 60 días o 90 días y se va con su gente y llegan otros. O sea, no hay continuidad de nada. Y eso destruye cualquier política que se quiera implementar en cualquier sector del Estado. Y eso hay que corregirlo. Ahora, pero Dina Boluarte, por ejemplo, sigue felicitando y respaldando, sin quedarnos solo en el señor Santibáñez, ¿no? Pero al señor Quero, al señor De Martini, también hoy investigado, y a otros ministros que lo siguen manteniendo, que salen además a defenderla públicamente. ¿Qué mensaje da Dina Boluarte a la ciudadanía? El mensaje puede si la operan o no, la nariz. Esos son los mensajes que da, lamentablemente. Aquí, por ejemplo, en el tema, yo, en primer lugar, para hablar de los ministros que puedan haber tenido algún dislate, para eso existe la vocación de renuncia. Si yo le hago daño a mi gobierno porque tengo un problema A, B o Z, pues me paso un costado tranquilo y me voy. Ya. Pero ahora nadie renuncia, acá te tienen que sacar, pero a palos, ¿no? Sí, pues, es verdad. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno, creo yo? Para hablar un poquito más de la seguridad, ¿no? En primer lugar, se necesita urgentemente más personal en la calle. No la hay. Se necesitan 50.000 policías. Y máximo se consiguen 2.000 por año. Ese paso le llama un cuarto de siglo, no puede ser. Entonces hay que hacer un proceso rápido. ¿Cómo se puede hacer? Los propios licenciados que salen de la Fuerza Armada, que deseen voluntariamente anotarse acá, entran en un trabajo directo. Se les capacite un tiempo y ya está. Ese es uno. Economía tiene que entender que no hay seguridad si no hay plata. Exacto. No ¿No es se puede cierto? demorar tanto en soltar el dinero. El otro día Enrique Cornejo sacaba un cálculo, decía, el crimen, lo ilegal, maneja unos 30.000 millones de soles y el Estado destina solamente 4.000. De acuerdo, de acuerdo. No es posible. Me queda un Pero minuto, prioridad pero... con los gastos, que si vas a gastar 6.000 millones También, de dólares por supuesto. en el hueco de Petroperú, bueno, pues... Claro. De acuerdo. El Me queda lunes. un minuto, pero quiero cerrar con el tema del Congreso de la República y esa última denuncia de una red de prostitución que presuntamente operaría en el Parlamento. ¿Qué piensa de eso? Bueno, es terrible. Bueno, pero perdón, ¿qué cosa le faltaba al Parlamento? Esto solamente. Lamentable, realmente. Ya había caído tan bajo que, bueno, la verdad que no estoy muy impresionado porque algo más faltaba. Pues. Qué triste, ¿no? Esto es lo que me parece muy triste y que haya parlamentarios además que se hayan prestado a esto, empleados que se hayan prestado a esto y que además contraten a señoritas, ¿no? Que no tienen ninguna virtud salvo su belleza y su encanto para asesoras o asistentas de Con sus sueldos despachos. de 10.000 soles. Ese tipo de meritocracia que no existe en el Parlamento hay que implementarla. Hoy día el Parlamento tiene 4.000 trabajadores. Nunca antes ha tenido tanta gente. O sea, tú entras en los pasillos del Congreso y te chocas con la gente, crees que estás en Gamarra.
te chocan con la gente en el Cajón de los Pasos Perdidos. Eso no se puede ni aceptar, o sea, tiene que haber, no puede ser una agencia de empleos. De acuerdo. Tiene que cambiar esa mentalidad. Muy bien. Comentario final sobre ese tema. Bueno, eso hay que investigarlo a fondo, pero también hay que decirle a algunos señores congresistas que sean un poco más serios en el tratamiento del tema. Por ejemplo, uno lanza y dice votos por sexo, ¿no? Señor Eso no tiene Burgos. la vuelta al mundo. Hay una prueba, alguien ha acreditado, hay una denuncia, hay un nombre, no hay nada. Lo otro sí es gravísimo, es una vergüenza, ya la última, pues en el sótano, ¿no? Pero hay que investigarlo a fondo, pero de una manera independiente. No puede ser la comisión parlamentaria, no sé qué. Eso no tiene sentido, De ¿no? acuerdo. La propia fiscalía puede ser, o en fin, me parece que esa es la entidad idónea para hacer este tema, ¿no? Muy bien. Gracias a los dos por haberme acompañado. Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad. Que les pasen muy A bonito ti y con a su todo tu familia. equipo, además. Sí, así es. Muchas gracias. Encantado. Hacemos una